Muy bien, amigos, continuamos con más noticias. A esta hora conversamos con el doctor César Delgado Guembes, constitucionalista, profesor de Derecho Parlamentario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué tal, doctor Delgado Guembes? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, es para, hacerle algunas consultas respecto a esta visita anunciada ya por una comisión de alto nivel de la OEA, que llegará a nuestro país en los próximos días, según lo que se ha informado, para tomar, digamos, las versiones, los testimonios, las palabras de los protagonistas en esta situación de crisis que vive nuestro país, sobre todo en el ámbito político y que involucra a poderes importantes del Estado, como es el Ejecutivo, el Legislativo y otros actores. Quisiéramos saber si es que se han dado antecedentes de esta naturaleza que hayan involucrado la visita de comisiones de alto nivel, de organismos internacionales, por ejemplo, a los predios del Parlamento. Sí, se ha ocurrido. Me parece que en el caso de la crisis que tuvimos con el señor Martín Vizcarra, me parece que también vino un grupo de alto nivel, como lo designan ellos, y el objeto que supuestamente tratan de alcanzar es presentar la situación de una manera de lo más imparcial posible, a partir de la descripción de hechos objetivos en el marco de las normas constitucionales de nuestro país, que es algo muy importante en razón sobre todo, a la preocupante declaración que ha emitido la Comisión Interamericana cuando, al pronunciarse sobre diversas instituciones de nuestro derecho constitucional, como las acusaciones constitucionales, la vacancia por incapacidad moral permanente o el propio hecho de la disolución del Congreso, ha emitido opiniones que revelan la ignorancia que tienen quienes la emiten de la naturaleza histórica de nuestro derecho constitucional. Eso es lo que más preocupa. ¿Usted considera entonces, entiendo por sus palabras, que podría haber algún tipo de sesgo con este tipo de visitas o de opiniones o la elaboración de informes finales luego de estas reuniones o visitas? Lo crítico es quiénes son las personas a las que se designe como integrantes de ese grupo de alto nivel, porque si es el mismo tipo de personas que han venido antes en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han emitido ese comunicado, sería altamente preocupante porque revela una flagrante ignorancia y desconocimiento de nuestras instituciones. Lo que ocurre es que la mayoría de países latinoamericanos tiene un régimen presidencial y el Perú es una excepción dentro de los países latinoamericanos porque nuestro régimen político tiene elementos de el régimen parlamentario, dentro de lo cual se concibe la censura, pero también la disolución. Y por otro lado, nosotros tenemos instituciones de una larga data histórica, como son los casos de la vacancia del presidente de la República o eventualmente su suspensión a través del juicio político. Este procedimiento, por lo pronto, es desconocido totalmente en otros países. Entonces, el desconocimiento de nuestra historia y de nuestras instituciones puede traer graves consecuencias dependiendo de quiénes son los que emitan ese informe como miembros de ese grupo de alto nivel. Pero también podríamos hacer una reflexión respecto a que se ha, no sé si decirlo así, distorsionado la esencia, la figura de las figuras, valga la redundancia que usted señala, por ejemplo, la vacancia, disolución del Congreso, concesión constitucional, por lo menos en los últimos 6 años, ¿no? Se ha utilizado a mansalva y finalmente, en realidad, el Tribunal Constitucional tuvo una oportunidad importante para poder establecer algunos parámetros, no lo hizo, el Congreso podría hacerlo, tampoco lo hace. Entonces ahí hay algo que todavía falta apuntalar para por lo menos tener tranquilidad en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mira, Jorge, en realidad el funcionamiento de las instituciones depende de la voluntad política que expresa el ciudadano, por un lado. Por otro lado, depende también de la composición de las instituciones por quienes representan a los partidos políticos. Entonces nos encontramos con que, por un lado, los partidos políticos no cumplen con su misión de proponerle al electorado a candidatos aptos para llenar los perfiles de competencias tanto en los puestos del Ejecutivo
como del Congreso. A raíz de esta deficiencia de nuestra ciudadanía y de los partidos políticos, es que ocurre que quienes deben operar las instituciones hacen uso de ellas de acuerdo a lo que en su voluntad política corresponde que se haga, independientemente de la historia que tienen estas instituciones, tanto en el Poder Ejecutivo, claro. Por ejemplo, el caso de la disolución inconstitucional del Congreso por el señor Martín Vizcarra, que es una cosa que la verdad fue llena de tropelías, como los excesos en que se pudiera incurrir al calificar como incapacidad moral permanente algo que no tenga esa condición, o como una infracción de la Constitución, algo que tampoco reúna los elementos de juicio suficientes como para que la decisión sea razonable. Claro. De hecho, hay una serie de discusiones respecto a estos eventos que usted ha señalado, ¿no? Algunos señalan que, bueno, obviamente hubo ahí un proceder que no estaba, digamos, del todo correcto, porque finalmente, taxativamente, no está establecido así en la Constitución. Otros señalan que en realidad los hechos se contradecían con lo que finalmente se podía hacer o votar en el Congreso de la República, pero esas son discusiones en realidad que por lo menos van a tener otros espacios. Y usted recordaba algo importante, ¿no? La Comisión de Venecia fue precisamente la que llegó al Congreso de la República para poder tomar las declaraciones o los testimonios, la posición por parte de los congresistas en ese momento tras la disolución precisamente del Parlamento. Y mi pregunta es si, como algunos señalan, aparentemente se han agotado todas las líneas del diálogo entre los actores políticos en nuestro país, ejecutivo, legislativo y otros protagonistas más. ¿A quién acudimos finalmente? Porque también ha surgido esta pregunta de si es que el acuerdo nacional, que es este espacio de diálogo, también surte efecto o no de un tiempo a esta parte. ¿A quién podemos acudir? Mira, Jorge, en principio, en un país civilizado, lo que debemos hacer es confiar en el funcionamiento adecuado, correcto y oportuno de las instituciones. No hay magias, no hay fantasías, no hay alucinaciones. No es que alguien va a venir y nos va a solucionar del entrampamiento en el que nos encontramos. Tenemos a los operadores que tienen la responsabilidad legítima de utilizar el sistema político. Ellos son quienes tienen que tomar las decisiones. No tenemos por qué esperar que venga nadie de afuera para decirnos qué es lo que hay que hacer. Lo que tenemos que hacer es que quien es competente para resolver una situación tome la decisión que le corresponde de acuerdo a la Constitución y se siga adelante. Pero obviamente, digámoslo, una comisión de alto nivel que es nombrada por la OEA no nos va a decir como país qué debemos hacer, pero por lo menos es una forma de llamar la atención de los actores dentro de esta crisis para decir, bueno, hay que sentarnos, conversen entre ustedes, veamos cómo se puede solucionar, ¿no? Lo otro sería, obviamente, ir más allá de la propia soberanía, no solo del Perú, sino de cualquier otro país, ¿no? Ese es un poco, más o menos, el panorama. Ese es precisamente el problema. Como mencionaba hace un momento, si nosotros tuviésemos la garantía de que los miembros de ese grupo de alto nivel vienen conociendo nuestras instituciones, nuestra Constitución, nuestro peculiar régimen político, no habría ningún inconveniente, porque sabríamos que la interpretación que hagan de nuestro régimen político será la correcta, será la idónea. Pero si el grupo de alto nivel que venga incurre en el mismo tipo de errores en que ha incurrido nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al desconocer rasgos de nuestro régimen político, estamos en un grave problema, porque vamos a entender que sus recomendaciones, consejos, sugerencias, etcétera, nos pueden llevar por un buen camino, cuando, por lo contrario, todo lo que revelarían sería que nos están llevando a mayores niveles de confusión, con lo cual se agravaría el problema en lugar de solucionarlo. Lo que tenemos que hacer es confiar un poco más en las personas por las que la voluntad popular ha expresado su decisión que gobiernen y representen al Perú. Lamentablemente, una reforma política inconclusa y muchas veces bloqueada precisamente por las fuerzas políticas
Congreso, en fin, usted mismo lo ha señalado, ¿no? El sistema de partidos tiene una tarea pendiente ahí, no permite eso precisamente, ¿no? Porque, claro, se pueden delegar responsabilidades a la ciudadanía cuando vota, pero lamentablemente el sistema por el que vota es el mismo y no cambia hasta ahora, o no por lo menos de manera sustantiva, y eso también es parte del problema, lamentablemente. Doctor Delgado Guembes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias. Okay. Buenas tardes. César Delgado Guembes, constitucionalista y profesor de Derecho Parlamentario de la Universidad Católica, ha estado con nosotros. Son las 3:33 de la tarde. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.